Un gusto saludarles. A nombre del Instituto ISEC, les damos la más cordial bienvenida a este curso de gestión del tiempo y productividad. Mi nombre es Cristian Gómez, soy psicólogo, consultor en gestión de personas, coach, facilitador gestáltico. Vamos a comenzar este curso que contiene 8 módulos. El módulo número 1 se llama autoconocimiento, el módulo número 2 tiene por nombre Cultura Organizacional, el módulo número 3, Gestión del Tiempo, el módulo número 4, Factores que influyen en la gestión del tiempo, el módulo número 5 se trata de técnicas para optimizar el tiempo, el módulo número 6 son técnicas para el desarrollo de la agenda personal, el módulo número 7 aborda las metodologías ágiles, y el módulo número 8 aborda la tecnología al servicio de la gestión del tiempo. Bien, vamos a comenzar por el módulo del autoconocimiento, entendiendo la importancia de conocerse a sí mismo para gestionar y administrarse a sí mismo. Bien, una persona que no conoce su propia psicología ignorará lo que ocurre en su mente, y la influencia de sus emociones y sus creencias lo hará más propenso a desarrollar estrés, depresión, cualquier trastorno del ánimo, trastornos psicoafectivos. ¿Bien? Por lo tanto, las personas que desarrollan esta sabiduría interior, la capacidad para examinar su mente y sus emociones, podrá gestionar con mayor facilidad su tiempo y todas las actividades en las que está involucrado en los distintos ámbitos de su vida. Bien, el autoconocimiento implica conocer aspectos positivos y negativos, requiere una valentía, un coraje, ¿verdad? Una cierta humildad también, con una mirada autocrítica para saber quién soy, cómo soy, dónde lo aprendí hoy día mismo, cuáles son mis problemáticas y si estoy dispuesto a hacer algún ajuste en mi modo de ser, en mi modo de vivir, ¿ok? Entonces, este iceberg que se aprecia en la pantalla es una metáfora de nuestra psiquis, ¿bien? En la parte visible del iceberg está lo que conocemos de nosotros mismos y lo que los demás conocen de nosotros también. Bien, vamos a encontrar nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestro comportamiento observable, nuestra conciencia, nuestra imagen de sí mismo, nuestro autoconcepto, ¿bien? Está el mundo de nuestras relaciones interpersonales que también hablan acerca de nosotros, con quién nos juntamos, con quién tenemos amistades, también es información relevante para saber quiénes somos y nuestro currículum vitae naturalmente. Bien, en la parte de abajo del iceberg o en nuestra parte inconsciente o subconsciente de nuestra psiquis están nuestras actitudes, nuestro potencial de desarrollo, nuestras acciones involuntarias, nuestro subconsciente, como ya lo mencionábamos, nuestro sistema de creencias, qué creemos acerca de la vida, del éxito, del trabajo, del dinero, del hombre, de la mujer, del rol del padre, de la madre, ¿verdad? Nuestros valores, nuestro autoconcepto, nuestra autoestima en los niveles más inconscientes, ¿verdad? Aquello que no sabemos de nosotros, aquellas experiencias que quedan grabadas y alojadas en nuestro inconsciente en la primera infancia, nuestras emociones, nuestros patrones emocionales, nuestro modo de emocionarnos, en general aprendido a través de nuestra interacción con nuestros padres y nuestra familia más directa, nuestros sueños, nuestras fantasías también encontramos en el inconsciente o en la parte oculta del iceberg, nuestra culpa, nuestro ego, nuestros instintos, es decir, nuestro inconsciente. ¿Ok? Bien, entonces, dada toda la transformación a la que estamos expuestos como sociedad, como humanidad, como planeta, es muy interesante entender qué entendemos por el hombre, aproximarnos a esa definición de qué es ser humano, de qué es ser hombre, qué es ser mujer, ¿verdad?
Entonces, el modelo de la ontología del lenguaje es una rama de la filosofía que nos permite aproximarnos a esta entidad, ¿verdad? Que le llamamos ser humano. Entonces, este modelo comprende al ser humano como una entidad que habita en tres dominios. En primer lugar está el dominio del lenguaje, en segundo lugar el dominio de la emoción y en tercer lugar el dominio del cuerpo. Cuando hablamos de lenguaje, entendemos el lenguaje como un fenómeno generativo, ¿verdad? En la medida que yo soy capaz de razonar algo, estoy activando el dominio del lenguaje. Si no lo puedo decir, no lo puedo pensar, no lo puedo hacer ni lo puedo ejercer. Por lo tanto, lo primero, antes de entender cualquier pensamiento, razón, lógica o entendimiento, primero lo entendemos como lenguaje. En la medida que yo genero pensamientos y un modo de razonamiento, voy a estar generando también emociones y también voy a estar activando una respuesta fisiológica en mi cuerpo. Por lo tanto, estos tres dominios interactúan y se retroalimentan. En la medida que yo activo el dominio del lenguaje, estoy activando el dominio de la emoción y el dominio del cuerpo también. Al mismo tiempo, si yo activo el dominio de la emoción y me considero, habito en general estados de ánimo o estados emocionales ansiosos, miedosos, impacientes, vergonzosos, voy a estar generando también un discurso en mi lenguaje, en mi mente. En el pensamiento van a haber unas ideas asociadas con esas emociones y mi cuerpo también se va a comportar de ese modo, va a mostrarse al mundo con esa emocionalidad que estoy habitando. Entonces vemos cómo estos tres dominios se retroalimentan y en la medida que yo utilizo una corporalidad, un cuerpo de tal o cual modo, también voy a estar activando mi lenguaje y mi emoción. Bien, muy importante tener conciencia de cómo camino, de cómo utilizo mi voz, mi gestualidad, mi lenguaje no verbal para comunicarme con el mundo y cómo eso también influye en las palabras que ocupo a través de mi lenguaje y en la emoción que suelo habitar. Bien, yo puedo intervenir, puedo transformar mi emoción a través de mi cuerpo y viceversa. Puedo activar mi lenguaje a través de mi emoción o transformar mi lenguaje a través de mi emoción y puedo transformar mi emoción a través de mi lenguaje con una higiene, con una prolijidad, con una delicadeza, con una sutileza en mi lenguaje, puedo ir refinando mi emocionalidad también. Es muy importante estar atentos a ese diálogo interior. Muy importante también activar el cuerpo y los demás dominios a través de una alimentación saludable. Bien, hay mucha información al respecto, mucha literatura, muchas fuentes de información en internet disponibles muy simples, sencillas para que podamos ser responsables, ¿verdad? Hacer acciones concretas y específicas en torno a la calidad de nuestra alimentación. Asimismo, también ser muy conscientes de la importancia de la hidratación. En muchas ocasiones las personas no están deprimidas, no es que tengan un trastorno de personalidad, simplemente están deshidratadas, son personas que no consumen agua. ¿Bien? Por lo tanto, para gestionar el tiempo, ser una persona productiva, tener un alto rendimiento, un alto desempeño laboral y ser un aporte a la organización, debo estar en plenas condiciones físicas, ¿bien? Por lo tanto, la invitación, la recomendación es a mantener hidratado su cuerpo, ¿bien? Al mismo tiempo, activar nuestra musculatura a través del ejercicio físico, desarrollar una capacidad respiratoria razonable de acuerdo a nuestra edad, una flexibilidad de nuestra columna vertebral que nos va a permitir mantener buenos niveles de salud y bienestar. ¿Ok? Vamos a revisar ahora qué ocurre con nuestras creencias, que habitan en nuestro lenguaje, que habitan en la parte oculta del iceberg. Bien,
vamos a revisar qué son las creencias. Las creencias son patrones mentales adquiridos, básicamente. Y la primera fuente de esas creencias son nuestros padres, ¿bien? Son símbolos que habitan en nuestro subconsciente y estas creencias quedan grabadas. Lo interesante, lo valioso y lo fundamental es que tenemos la capacidad para ir actualizando estas creencias, dado que quedan grabadas en la primera infancia, sobre todo de los 0 a los 6 años. Cuando somos niños de 0 a 6 años, vamos a creer y vamos a confiar en todo lo que nos digan, sea saludable o desfavorable para nuestra salud psíquica, mental y emocional. No tenemos el desarrollo mental a esa edad para cuestionar una creencia implantada por un papá, por una mamá, por un tío, por un hermano, por un primo. Muy importante revisar las creencias que tienen los niños acerca de la vida, acerca de todos los elementos fundamentales para la salud, para la felicidad, dado que en la medida que queda grabada una creencia limitante, esa creencia va a quedar instalada ahí hasta la vida adulta. Por lo tanto, la recomendación es a revisar qué tenemos grabado en nuestro inconsciente, en nuestro sistema de creencias. Hagamos un ejercicio. Veamos algunas preguntas que nos van a revelar información de nuestras creencias sobre nuestra identidad. Por ejemplo, ¿qué pienso acerca de mi físico, de mi postura corporal, de mi mirada, de mi tono de voz o de mi respiración? ¿Cómo los considero yo? ¿Qué creo acerca de eso? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Me sirve? ¿Me potencia? ¿Me limita? ¿Me da vergüenza? ¿Bien? ¿Cómo me veo a mí mismo? Reflexiono acerca de esto. Tiene que ver con mi gestión del tiempo, tiene que ver con mi desempeño, tiene que ver con mi imagen, tiene que ver con el personaje social que yo he construido, tiene que ver con mi identidad. ¿Cuál es mi nivel de energía? Importante. ¿Cómo me considero? ¿Una persona enérgica, dinámica? ¿Una persona más bien pasiva, más bien quieta, más bien tranquila? ¿Bien? ¿Cuál es mi estado de ánimo normalmente? Suelo habitar en estados de ánimos más melancólicos, o más alegres, o más ansiosos, más entusiastas. ¿Bien? Son preguntas relevantes que tengo que tener claras. Bien, tengo que haber reflexionado sobre estas cosas antes de aproximarme a construir una mejor versión de mí mismo, una versión actualizada, una versión actualizada efectivamente de mí mismo, de mí misma, ¿bien? Una actualización, ¿bien? En todas las dimensiones de mi vida. Vamos a preguntarnos también sobre mis intenciones, qué creo acerca de los demás miembros de mi equipo, qué creo, o si mi jefe me escuchara, ¿qué le pediría yo? ¿Qué sería interesante que mi jefe hiciera, según yo, según mi visión? ¿O qué es lo que yo ofrezco a la organización? ¿Qué pasaría si yo me fuera? ¿Qué se iría conmigo? Si yo me voy de la organización, ¿qué haría falta? Son preguntas poderosas que es valioso hacernos, ¿bien? O preguntas sobre mis relaciones para saber quién soy, ¿bien? ¿Cómo me consideran los demás miembros de mi equipo? ¿O quién soy en relación a los otros miembros de mi equipo? ¿Acaso tengo aliados o tengo enemigos en mi equipo? ¿Bien? Voy teniendo ya una idea un poquito más acabada de quién soy y desarrollo un nivel de autoconocimiento un poco más profundo, cada vez más profundo. ¿Bien? ¿Cómo me relaciono con mi jefe? Importante también. ¿Cómo es mi relación? ¿Cómo la describiría? ¿Qué adjetivos, qué verbos utilizaría para definirla? Bien, como ya revisamos, las creencias quedan alojadas en el inconsciente y para el subconsciente, para el inconsciente no existe lo bueno y lo malo. Todo lo que yo aprenda queda grabado y crearás tu realidad en función de aquello que tengas grabado. Bien, entonces las personas
creen algo, lo sienten en su, digamos, experiencia emocional, corporal, lo experimentan como sensación y mi organismo lo atrae. ¿Bien? Por lo tanto, es muy importante detectar creencias limitantes, creencias irracionales, sustituir, actuar en función de ello, desarrollar este cambio conductual, ¿verdad? Actitudinal, emocional, psicológico, con conciencia, con disciplina, y abrirse a esta posibilidad de recibir, ¿no? De construir y generar, transformar la realidad. Importante tener presente que el 91% de nuestras preocupaciones nunca llegan a convertirse en realidad. Hay muchas investigaciones de larga data, estudios longitudinales donde participan muchas personas, donde se ha indagado, se ha investigado cuáles son esas preocupaciones de las personas. Bien, luego con el tiempo se comprueba que en torno al 90-91% de las preocupaciones de esas personas en ese momento nunca se convirtieron en realidad. Por lo tanto, que no se nos olvide que muchas de esas preocupaciones que hoy día ustedes tienen mientras escuchan este curso, la mayoría de ellas, en torno al 90%, no se convertirán en realidad. Así que, ánimo. Bien, las emociones son, ¿verdad? Un proceso complejo, multidimensional, que permite reaccionar con rapidez a cualquier acontecimiento que surja en nuestra interacción con la realidad. Son impulsos para actuar. Cada emoción prepara al organismo para una clase distinta de respuesta, ¿bien? Tienen un componente psicológico, fisiológico y conductual, ¿ok? Por ejemplo, la emoción del miedo, ¿bien? Se activa y se evidencia un aumento en la frecuencia cardíaca, llega más sangre a los músculos, ¿verdad? Dado que el propósito de esa emoción, la utilidad, la funcionalidad de esa emoción es la supervivencia. Por lo tanto, al llegar más sangre a los músculos, prepara el organismo, prepara el cuerpo para la huida. ¿Bien? Entonces, vamos a revisar cuáles son estas emociones, las emociones básicas, ¿verdad? Y vamos a ir describiendo cada una, ¿ok? Importante entender que nosotros aprendemos a emocionarnos a través de nuestra propia experiencia, ¿bien? En las distintas situaciones que vamos experimentando, vamos conociendo de qué se trata esta emoción, dónde la experimento en mi cuerpo, cómo la experimento, cómo la entiendo, cómo la interpreto, ¿bien? Pero sobre todo, este aprendizaje emocional, esta forma que yo tengo hoy día de emocionarme, la he aprendido. La he aprendido a través de la observación de personas de nuestro entorno. Bien, entonces una buena forma de explicarme cómo me emociono hoy día en distintas circunstancias es mirar dónde lo aprendí. Con mi mamá, con mi papá, con mi familia, a quién me parezco en ese momento en que me frustro, en que me pongo ansioso, en que me da miedo, en que me da vergüenza, en que me pongo alegre, en que me pongo un poco maníaco o ansioso, ¿bien? Muy probable que lo haya aprendido, ¿bien? Ok, vamos a revisar entonces estas categorías de emociones básicas. Primero el miedo, ¿bien? Es la anticipación de una amenaza que produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Hay una respuesta una respuesta fisiológica, ¿verdad? Que se presenta como una respiración corta, apnea, pueden haber inspiraciones muy cortas, se abren los ojos, se genera una tensión corporal global, ¿verdad? El cuerpo se tiende a mover, a inclinar un poco hacia atrás y hay una actitud de alerta, ¿ok? Cuando hablamos de la ira, hablamos de una emoción que va acompañada de una respiración más fuerte, una dilatación de las fosas nasales.
hay una contracción abdominal y se tensionan todos los músculos faciales, ¿bien? Cuando nos referimos a la tristeza, además de las definiciones que podemos leer en esta tabla, vamos a reconocer que existen unas inspiraciones entrecortadas, ¿bien? Hay una exhalación que es por la boca, el cuerpo tiende a soltarse, se siente más pesado, la mirada tiende a ir hacia abajo y los ojos se mantienen en un estado de estar semicerrados, ¿bien? Cuando miramos la emoción de la alegría, vamos a sentir, ¿verdad? Esta emoción de bienestar y seguridad. Los ojos tienden a achicarse, el cuerpo se relaja y el cuerpo tiende a ir hacia arriba, se levanta, hay una semblante de liviandad, ¿ven? La cabeza se siente un poco más suelta, hay una flexibilidad. Cuando miramos la ternura, la emoción de la ternura es una emoción que habla acerca de este cariño, una dulzura, una delicadeza, ¿verdad? Va acompañada de una respuesta fisiológica con una leve sonrisa, una musculatura facial que se relaja, que está eh, distendida, hay una respiración que es por la nariz, los párpados se relajan también. Cuando hablamos del goce, hablamos de esta emoción que nos aproxima a la apertura, la liviandad, la flexibilidad, nos produce un placer y estamos en un profundo estado de satisfacción y bienestar. Muy importante conocer las emociones, porque es un concepto, un fenómeno que todo el mundo conoce, pero cuando nos detenemos a describir esas emociones, probablemente nos vaya a costar. Con esta introducción a las emociones vamos a tener más distinciones para describir, para distinguir, para darnos cuenta de qué estamos sintiendo, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a entender estas emociones como un mecanismo de supervivencia que puede estar en estado de déficit o en estado de exceso. La emoción en sí misma no es buena ni mala. Hay una componente cultural de categorizar o clasificar estas emociones buenas o emociones malas. En sí mismo la emoción no es buena ni mala, es un mecanismo fisiológico, bioquímico, un proceso multifuncional, ¿verdad? Multidimensional, y vamos a ver cómo implica, ¿verdad? Una, Se requiere un balance para utilizar en su plenitud esta herramienta, este fenómeno, ¿no es cierto?, del ser humano. Bien, por ejemplo, cuando hablamos acerca del miedo, una persona que no tiene miedo, es decir, está en déficit el miedo, va a traducirse en una actitud temeraria, ¿verdad? Va a ser una persona demasiado osada, demasiado expuesta al riesgo, ¿bien? Por otro lado, cuando una persona tiene un exceso de miedo, va a ser una persona que habita estados de pánico, ¿bien? Que ante una estímulo, ¿verdad? Un estímulo que lo someta a una cierta sensación de miedo, esta persona desproporcionadamente va a generar una emoción vinculada al pánico, es decir, el miedo en exceso. ¿Bien? Cuando el miedo está en un nivel promedio, balanceado, equilibrado, una persona puede actuar con prudencia, ¿bien? Reconociendo los riesgos, pero también con valentía y también con una intención de protección, de autocuidado, ¿sí? Se ve entonces como el miedo y todas las emociones, dependiendo de si es que están en déficit o en exceso, se transforman en oportunidades o en limitaciones. Por ejemplo, una persona que habita la ira en exceso va a ser una persona prepotente. Por otro lado, una persona que no desarrolla la emoción de la ira va a desarrollar emociones basadas o relacionadas con la impotencia, con la sumisión, con la incapacidad para poner límites. ¿Bien?
con la incapacidad para defenderse. Por lo tanto, la ira en sí misma es una emoción, como todas, que tiene una función organísmica de supervivencia, ¿ya? Por lo tanto, la ira balanceada nos permite cuidar nuestra dignidad, poner límites. Asimismo, la tristeza en estado de déficit nos va a convertir en una persona indolente. No experimentamos la tristeza, no podemos llegar a conmovernos ni sentir compasión con otros, ¿bien? No puedo experimentar la tristeza y me transformo en una persona indolente, tengo la tristeza en déficit. Por lo tanto, por otro lado, si tengo la tristeza en exceso, puedo desarrollar estados de depresión. Bien, cuando está en equilibrio, puedo darme cuenta, puedo llegar a tener esa conexión auténtica, genuina conmigo mismo, para saber qué es lo que me importa. Bien. Cuando la alegría está en exceso, puedo habitar estados de trivialidad, ¿bien? De superficialidad, de inmadurez, ¿sí? De desconexión. Cuando la alegría está en déficit, puedo desarrollar estados de desdicha, ¿bien? Es importante la alegría, porque en estado de equilibrio nos permite apreciar, agradecer, estar en una sensación y en una emoción relacionada con la abundancia, con la prosperidad. Bien, cuando hablamos acerca de la ternura en déficit, quiere decir que hay un cierto abandono. No puedo desarrollar la ternura, por lo tanto voy a tender a abandonar a las personas con las que me relaciono de forma íntima. Bien. En cambio, cuando la ternura está en exceso, voy a ser una persona sobreprotectora. Bien, voy a excederme en mis cuidados, en mi capacidad para entregar recursos para que mis hijos y las personas con las que me relacione desarrollen sus propios talentos, sus propias capacidades. Bien, una persona que se excede en la ternura va a sobreproteger, por lo tanto a limitar esa posibilidad de que los otros desarrollen sus propias experiencias, sus propias capacidades. Cuando la ternura está en equilibrio, puedo ser una persona que entrega cuidado, que es compasiva, que sabe escuchar. Cuando hablamos del goce en exceso, puede ser que desarrolle un cierto hedonismo, ¿verdad? Una tendencia al goce, al disfrute en exceso, ¿verdad? Sabemos que la vida tiene distintos desafíos, distintas dimensiones. En la medida que soy capaz de equilibrarme, puedo utilizar el goce como esa capacidad para descansar, para mantenerme vital, vigoroso, ¿sí? Cuando el goce no es posible de ser alcanzado por esta predisposición actitudinal, psicológica, emocional, la persona puede experimentar niveles de desvitalización. Por lo tanto, el goce también es una emoción muy importante, muy valiosa para el bienestar humano. ¿Ok? Seguimos. ¿Cuáles son las emociones más comunes en mí entonces? Reflexiono. ¿Cómo yo pretendo generar o aumentar mi capacidad para gestionar mi tiempo y mi productividad si es que estoy en una emoción más bien depresiva? ¿Es posible? ¿O qué ocurre cuando estoy en una emoción relacionada con la prepotencia? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cuáles son esas emociones más comunes? O si estoy demasiado en la alegría, en exceso, ¿puedo ser productivo? Por lo tanto, reflexiono, me doy cuenta, tomo conciencia de quién soy yo, cuál es mi estilo emocional, cuál es mi modo de ser desde el punto de vista emocional. Y también reflexiono cuáles son esas emociones que creo que necesito desarrollar para estar más balanceado, para estar más en equilibrio, ¿bien? Y para manejarme mejor en cuanto a la administración de mi tiempo. Bien, aquí hay una lámina que nos muestra cuáles son esas estrategias para aprender a controlar nuestras emociones. En primer lugar está la percepción, bien, evaluar y conocer, ¿verdad? Darme cuenta. Las personas son capaces de identificar sus emociones,
¿Ok? Eso en primer lugar. El segundo lugar tiene que ver con la asimilación o la facilitación emocional. Implica la habilidad para tener en cuenta los sentimientos cuando realizamos un proceso de toma de decisiones. ¿Bien? Número 3, la comprensión y el análisis de las emociones. Y aquí implica etiquetar, clasificar, reconocer en qué categorías se agrupan estas emociones, darme cuenta de eso. ¿Bien? Finalmente, en cuarto lugar, está la regulación emocional, que implica la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos, reconocer que es un fenómeno humano, experimentar emociones que nos puedan contraer, ¿bien? Que nos puedan mantener en un estado de introversión o de pena o de angustia o de culpa. Entender que es parte de la naturaleza humana, ¿bien? Seguimos. Es muy probable que todos hayamos conocido a personas que que representan, ¿verdad? Un exceso emocional desde el punto de vista de la ansiedad, por ejemplo, una persona demasiado ansiosa, o una persona que se mantiene imperturbable, por ejemplo, un jugador de póker, ¿bien? O personas que han experimentado situaciones traumáticas en su vida y han mantenido un nivel emocional y de adaptabilidad que llama la atención. Bien, las respuestas se encuentran en las estrategias que utilizan para regularse emocionalmente. Bien, la capacidad de regulación emocional es el componente fundamental de las estrategias de control del estrés, que intentan enseñarle a reducir el impacto emocional de los estresores. Si todos conociéramos un poco más de emociones, no llegaríamos a los umbrales de pánico o terror. Como ya lo vimos en la lámina anterior, el pánico o el terror son excesos emocionales, ¿bien? Dan cuenta de un desequilibrio, una falta de sobriedad en nuestro vivir. Tenemos una responsabilidad de ir afinando, de ir refinando, de ir alcanzando una cierta maestría para habitar la emoción en equilibrio, incluso la rabia, incluso la alegría, que sea un- una emoción, un recurso, una herramienta que nos permita adaptarnos, ¿bien? La percepción es un fenómeno que está relacionado con la interpretación de la realidad, ¿bien? No todos percibimos las emociones, ni los acontecimientos, ni los sucesos del mismo modo. Tiene que vernos con nuestra historia personal, ¿ok? Por lo tanto, vamos a entender la percepción como el proceso de interpretación de lo que ocurre en nuestra realidad, y esta interpretación está influenciada por nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestro sistema de creencias y un componente genético también. Bien, entonces vamos a revisar cómo la personalidad influye en la percepción del tiempo, en la gestión del tiempo, en mi estilo de liderazgo, en mi forma de trabajar en equipo, ¿verdad? Para que estos conceptos como la personalidad sean más familiares, ¿bien? Que no queden solamente en el terreno de los psicólogos, de los especialistas en el mundo de las ciencias del comportamiento, sino que lo puedan ustedes también incorporar a su quehacer, a su entendimiento de cómo funciona, ¿no? El ser humano, cómo funciona la mente humana. ¿Bien? Este es un modelo basado en 5 grandes familias de personalidad que se le denomina los Big Five, ¿verdad? Son opuestos complementarios, ¿bien? Entonces son 5 grandes familias que están compuestas por opuestos complementarios o polaridades. El número 1 está compuesto por la introversión y la extroversión. El número 2 por el oposicionismo y la afabilidad. El número 3 por la falta de conciencia y la conciencia. El número 4 por el neuroticismo y la estabilidad emocional. El número 5 por una persona cerrada a las experiencias y otra persona
más abierta a las experiencias, ¿bien? Entonces lo interesante acá es darse cuenta, tomar conciencia, cuáles son mis estados predilectos, mis estilos predilectos, cuáles son esos formas, esos modos más espontáneos de ser, esas tendencias naturales que yo tengo, ¿bien? Y que tiene mi entorno, que tienen mis compañeros, mi familia, mi jefe, mi jefa, ¿verdad? Puedo reconocer ciertas tendencias. La importancia radica en desarrollar un cierto equilibrio, ¿bien? Activar las polaridades que tenemos en déficit y también moderar esas polaridades que estén en exceso. Por ejemplo, la introversión en exceso me va a limitar en mi capacidad para influir, para persuadir, para gestionar equipos, para liderar, para generar cambios, ¿bien? O la extroversión en exceso también me puede limitar en el sentido de que puedo llegar a ser un poco invasivo, un poco molesto, si soy demasiado conversador, ¿verdad? Me aísla también de mi mundo interior. No conecto con mis emociones, estoy poniendo toda mi atención, todo mi foco afuera, en mis relaciones, ¿verdad? Externas, en mis relaciones sociales. Y me aíslo un poco de mí mismo, ¿bien? Por otro lado, el introvertido se aísla del exterior y se conecta en exceso consigo mismo. Ahí vemos un ejemplo y lo podemos aplicar a las distintas familias para reconocer cuál es tu personalidad, cómo influye en tu gestión del tiempo y así de este modo activar aquellas polaridades, aquellas dimensiones de la personalidad que estén reprimidas para tener un repertorio conductual robusto, bien nutrido, ¿ok? Aquí hay un ejercicio, cada módulo tiene una guía de trabajo personal. En este módulo van a encontrar este ejercicio donde deben marcar las 3 columnas con las que más se identifican, marcan las 3 columnas que identifican a una persona importante para ustedes y marquen las 3 columnas de una persona que les desagrada. Van a sacar conclusiones, se pueden dar cuenta de ciertas cosas. Bien, este es el primer módulo relacionado con el autoconocimiento y vamos a ir reconociendo la importancia del autoconocimiento para la gestión del tiempo. También vamos a revisar algunas actitudes relacionadas con el autoestima, ¿bien? Cómo ciertas actitudes reflejan un alto nivel de autoestima o un bajo nivel de autoestima. El autoestima también está relacionada con la gestión del tiempo. Una persona que tiene problemáticas, tiene algunas dificultades para experimentar la autoestima como una posibilidad, como algo que genere satisfacción y bienestar, va a tener dificultades para administrarse, para administrar su tiempo. Vamos a revisar algunas actitudes propias de personas que tienen baja autoestima, ¿bien? Asimismo podemos reconocernos a nosotros mismos, a nosotros mismas, o a nuestros compañeros para brindarles ayuda, para adaptarnos a esta situación, ¿sí? Con mucha conciencia. Personas con baja autoestima tienen autocrítica rigurosa y desmesurada y los dejan en un estado semipermanente de insatisfacción con sí mismos, con sí mismas, ¿bien? Tienen una hipersensibilidad a la crítica, se sienten muy atacados o heridos cuando se les critica. Tienden a ser indecisos de forma crónica, ¿bien? Y esto no se debe solamente a la falta de información, sino que es un horror al error, tienen mucho miedo a equivocarse, tienen un deseo excesivo de complacer, les cuesta mucho decir que no, para no desagradar y desprestigiar su imagen de benevolencia. Hay un perfeccionismo, una tendencia a la autoexigencia esclavizadora, de hacer todo perfectamente bien, de ser perfecto, ¿bien? Hay una culpabilidad neurótica, ¿bien? Habitan en la culpa, son personas que exageran la magnitud de sus errores y los lamentan sin nunca llegar a perdonarse. Hay una hostilidad flotante, una irritabilidad a flor de piel,
pueden estallar por cosas intrascendentes, irrelevantes. Es una actitud súper crítica, todo le incomoda, todo le disgusta, todo le sienta mal, todo le decepciona y nada le satisface. Las personas con baja autoestima también tienen tendencias depresivas, caracterizadas por un negativismo generalizado. ¿Bien? Lo podemos apreciar. ¿Bien? Todo el mundo, todo se ve negro, son muy pesimistas, el futuro, el mundo, todo funciona mal, ¿verdad? Hay una inapetencia generalizada al gozo de vivir y a la vida misma. ¿Ya? Por lo tanto, entendamos esto como una posibilidad para darnos cuenta cuando nos sorprendamos a sí mismos, a sí mismas, con una actitud similar a estas, nos demos cuenta, ¿bien? Y podamos explorar cuáles son esas actitudes de una persona que tiene una alta autoestima. Por ejemplo, no emplea demasiado tiempo preocupándose por lo que haya ocurrido en el pasado, ni por lo que puede ocurrir en el futuro. Habita más bien en el presente. Tiene una alta confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas. Se da cuenta que ha resuelto muchos problemas en su vida, por lo tanto lo más probable es que siga con esa dinámica. Es sensible a las necesidades del otro, puede respetar normas de convivencia, puede reconocer que no tiene el derecho de denigrar o agredir, puede tolerar que le digan que no. Se siente y se considera igual como otras personas, no superior ni inferior. Y puede también darse cuenta de las diferencias culturales, económicas, profesionales, en fin. Da por supuesto que es una persona interesante y valiosa para otros, por lo menos para aquellos con quienes se asocia. No se deja manipular y aunque esté dispuesta y está dispuesta a colaborar también, si le parece apropiado o conveniente. Reconoce y acepta en sí misma una variedad de sentimientos e inclinaciones, tanto positivas como negativas. ¿Bien? Sabe, comprende, reconoce que hay una parte de abajo del iceberg, de la psiquis, hay un elemento y un componente inconsciente, ¿bien? En sí mismo, en sí misma. Es capaz de disfrutar de distintas actividades como trabajar, jugar, holgazanear. Bien, es muy importante tener tiempo para el ocio. Hay personas que no pueden hacerlo. Bien, no es que no lo quieran, no pueden. Importante tener tiempo para eso. Bien. Por lo tanto, la recomendación y el propósito de este módulo número 1 de autoconocimiento es que seas tu propio coach. Bien. Piensa por un momento en todo lo que serías capaz de hacer por la persona que más amas en este mundo y ahora hazlo contigo. Sé tu mejor amigo, trátate bien, escucha tu diálogo interno, escucha esa voz, esa emisora que está sonando en tu cabeza cuando te despiertas en la mañana y cuando te vas a acostar. Cuida tus pensamientos. Bien, este es un ejercicio que les va a permitir distinguir cuáles son sus prioridades, ¿verdad? Se llama la rueda de la vida, es una metodología muy antigua. Vas a descubrir cómo está tu equilibrio vital y el grado de satisfacción que tienes con la vida, ¿verdad? Es muy sencillo. Esta es una rueda de la vida que está completada, que está realizada ya. Bien, como ejemplo, tiene distintas dimensiones: la pareja, el dinero, trabajo, amigos, nivel de energía, autoestima, casa y percepción de futuro. Y tiene una escala de puntuación del 0 al 10. El 0 está en el centro. Por lo tanto, debes marcar en las distintas dimensiones cuál es tu nivel de satisfacción, ¿verdad? Por ejemplo, en el mundo de la pareja, en el ejemplo está marcado un nivel 4 de 10. Tengo 4 puntos de 10 en cuanto a la satisfacción en la dimensión pareja. En la dimensión dinero está puntuado 6. En la dimensión trabajo un 5. La dimensión amigos un 7. Así que ustedes pueden completar su propia rueda de la vida, ¿bien? Para sensata y responsablemente darse cuenta cómo están aprovechando, cómo están disfrutando, cómo están experimentando la vida
Y aquí hay un ejercicio, una herramienta, donde aparecen las distintas dimensiones de la vida. Pueden haber otras, ustedes las pueden identificar si quieren, pueden cambiarlas. Lo importante es realizarlo y darse cuenta. ¿Bien? Damos por finalizado este primer módulo de autoconocimiento. El próximo módulo contiene elementos relacionados con la cultura organizacional, muy influyentes, muy determinantes también en la gestión del tiempo que puede desarrollar un profesional en una organización. Hasta luego.